una política que tiene 5 puntos fundamentales. El primero de ellos, seguridad en la frontera es lo primero. Alianza entre Colombia, Estados Unidos y el nuevo gobierno venezolano para enfrentar con cooperación conjunta a los grupos criminales que tanto daño nos han hecho en toda la frontera colombo-venezolana. Hay que recuperar la seguridad. Hay un momento ideal. A Estados Unidos le interesa, le conviene, a Colombia también y al nuevo gobierno venezolano también. Segundo, la creación de un fondo de inversión binacional al cual concurran la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se dedique a evaluar y a financiar los proyectos más importantes de inversión en infraestructura, de inversión en desarrollo productivo en la zona de frontera colombo-venezolana, en todo el borde fronterizo, desde el Cesar hasta pasando por Arauca, abajo al sur del país. Es fundamental ese fondo de inversión para que con una visión de largo plazo se avance. Tercero, la necesidad de mejorar la infraestructura y la competitividad en la frontera colombo-venezolana, también en las fronteras del sur del país, en Brasil, en Perú. Es fundamental que haya mayor presencia del Estado colombiano en esas fronteras. Cuarto, integración social, salud, educación y acceso a vivienda de los habitantes de ambos lados de la frontera. Y quinto, una diplomacia de largo plazo, profesional, cero micrófonos, cero declaraciones públicas, que nos garanticen que en esta nueva etapa que se abre de relaciones no solamente con Venezuela, sino obviamente con los otros países, las fronteras, la política de fronteras esté blindada de las disputas políticas, de la orientación política de uno u otro gobierno, y podamos trabajar todos independientemente de que un gobierno en un país de frontera sea de izquierda o sea de derecha. Eso no puede ser. El tema de seguridad también compete a la frontera, específicamente no es el primer punto. Y hablando de nuestro tema a nivel regional, en el Catatumbo, mire, en el Catatumbo tenemos un conflicto desde hace lamentablemente más de 30, 40 años. Siempre en ese conflicto ha jugado un papel fundamental negativo para el Estado colombiano, que los grupos criminales utilizan la frontera como retaguardia en sus enfrentamientos con las fuerzas militares y de policía. Y eso ha sido, la verdad, un factor negativo que ha inclinado la balanza en muchas ocasiones a favor de esos grupos violentos. Con la nueva situación hemos planteado, y afortunadamente el presidente Petro ha avanzado también en ese tema, esta alianza tripartita. Hay que combatir a los grupos criminales, hay que combatir el narcotráfico en el Catatumbo, hay que combatir el lavado de activos y las bandas criminales de acá, y para eso necesitamos cooperación, la mayor cooperación posible. Cooperación con Estados Unidos, sin lugar a dudas, hay que restablecer plenamente la confianza, pero cooperación también, y en eso nos puede ayudar mucho el propio gobierno de los Estados Unidos con el nuevo gobierno venezolano. La presidenta de Venezuela debe cooperar con el gobierno colombiano para no seguir dándole refugio a los bandidos del ELN y de las bandas criminales en Venezuela. Debemos tener la cooperación del gobierno venezolano y que la nueva presidenta interina y ojalá el nuevo gobierno elegido democráticamente lo más pronto posible diga ya no va más el ELN en la frontera venezolana. Doctor Juan Fernando, su concepto sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado de la suspensión del salario mínimo. Una decisión desafortunada, una decisión que va en contravía del Estado Social de Derecho en Colombia, una decisión que invade las competencias del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, una decisión que va en contravía de la necesidad de que este país avance en inclusión social, en equidad, este país y esta sociedad que es una de las más desiguales del mundo entero, y una decisión que no tiene precedentes, porque utilizar una medida cautelar del Consejo de Estado para decir que anula el salario mínimo, francamente, no tiene ningún precedente en la historia jurídica del país. Es una mala decisión. Ojalá el empresariado de este país, esto simplemente es una medida cautelar, se genera además incertidumbre jurídica. Ya, si ya decretó, que ya lo decretaron todo el mundo y ya se pagó el primer mes de enero
el salario mínimo, con el nuevo aumento, no vaya a echar para atrás ese aumento, se garantice el aumento del 23% y el Consejo de Estado le ha dado 8 días al gobierno nacional para que fije un nuevo monto. Con toda seguridad el gobierno nacional va a insistir en ese monto que fijó a diciembre del año pasado, y ahí entonces lo que vamos a empezar a ver es enfrentamiento inconveniente entre el gobierno nacional y el Consejo de Estado. Una mala decisión. Juan Fernando, en este momento en Sinabasto está haciendo una importante entrega para las personas de economía solidaria. ¿Cómo va ese avance de la recuperación del sector cooperativo colombiano aquí en Norte de Santander? Pues yo creo que la política social del gobierno, venimos de Ocaña, escuchamos a los alcaldes, escuchamos a líderes y dirigentes sociales. Aprovecho la pregunta para decirlo, en medio de las circunstancias difíciles que sigue viviendo el Catatumbo, lo cierto es que el balance social de la conmoción interior que decretamos hace un año, el avance en obras de inversión social, de infraestructura, de salud, de educación, ha sido importante, hay que mantenerlo. Y en este tema de las cooperativas, obviamente, el compromiso fundamental que ha sido la economía popular va creciendo, y eso se ve, obviamente, en el crecimiento de la economía y en el crecimiento del sector agrícola colombiano.